Bienvenidos a todos de nuevo. Ahora vamos a pasar a un siguiente momento donde espontáneamente van a poder compartir y van a tener 2 minutos por persona para compartir lo que vieron y el pensar de estas preguntas que se hicieron, ¿no? Quien guste ir levantando la mano y le vamos a ir pasando el micrófono para poder escucharlos. Tienen 2 minutos de cada comentario. Bueno, vamos a escuchar a Janet Corrales. Te pedimos que abras el micrófono, por favor. Gracias. Hermano, las opiniones y las conclusiones las recogió un hermano, el secretario. ¿No va a ser él el que las comparta? No, ¿podemos compartir entonces? Sí, podemos compartir nosotros. Bueno. Ok. Pues comentábamos que sería importante también retomar esta asamblea, ¿verdad? De manera presencial, ¿verdad? Puesto que el calor, la humanidad es muy importante. También decíamos que tenemos que buscar la unidad, la comprensión entre nosotros, en el decanato, en la diócesis, principalmente en nuestras parroquias, porque si empezamos la comprensión y la paz en nuestras parroquias, pues va elevándose, ¿verdad? También decíamos que básicamente eso, que tenemos que pertenecer a la iglesia, y pues que nos comprendamos, que nos escuchemos las necesidades, que todos tenemos diferentes pensamientos, puesto que somos diferentes personas, venimos de diferente crianza, tenemos diferentes costumbres, aunque vivamos a lo mejor en la misma colonia o en la misma ciudad. Entonces, todas nuestras opiniones son importantes y pues nos tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, a veces no nos ponemos de acuerdo a lo mejor en la familia, mucho menos en la diócesis, ¿verdad? Que es mucho más grande, pero a pesar de ello tenemos que intentarlo y tenemos que esforzarnos por encontrar la unidad. Muchas gracias, Janet Corrales, si gustas bajar tu mano. Y ahora vamos a darle la palabra a la parroquia de Guadalupe. Parroquia de Guadalupe, listo. Es que no podía ser. Bueno, para la primera pregunta nosotros aportábamos una combinación de 3 palabras para lograr la comunión sinodal. Una es obediencia, otra es escucha al hermano discerniendo la voz del Espíritu Santo, y la otra es el encuentro, ¿no? Cuando nos juntamos con el prójimo, tener la conciencia de que podemos encontrarnos al mismo Cristo. Esa es para la primera pregunta. Los pasos concretos para la segunda pregunta: para ser un servidor, para vivir las sinodalidades, desarrollar nuestra dignidad como bautizados y ponerla al servicio de nuestros pastores, sirviendo con alegría, escuchando la dirección de nuestro párroco y colaborando activamente cuando nos convocan, estando atentos y dispuestos a ser participativos. Eso es lo que nosotros aportamos. Muchísimas gracias a la parroquia de Guadalupe y ahora vamos a escuchar a la parroquia de la Merced. Si gusta parroquia de Guadalupe, bajar su mano. Gracias. Buenas tardes. En sí, lo que nosotros recopilamos de las 2 preguntas se divide en 3 partes: en la unidad, en la vida sacramental y en el servicio. Porque necesitamos estar unidos y estar consolidando ese sentido de fraternidad dentro de todos los agentes pastorales, donde en este ambiente se dé el merecido aprecio a cada trabajo y cree ese sentido de pertenencia. Llevar una vida sacramental, pero una vida sacramental congruente, donde nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, más de lo que nosotros predicamos dentro del templo. Porque muchas veces, y se han visto dentro de las redes sociales o incluso con gente de la comunidad, que dicen que nuestros hechos pues no son muy de gente de iglesia, como así lo dicen. Entonces sí es necesario que llevemos el reino de Dios no solamente aquí en el templo, sino también a nuestra vida cotidiana. Y por último, en el servicio, tener en claro que todos trabajamos por un mismo fin y debemos trabajarlo en nuestras comunidades, y que tener en claro que ese servicio se debe de brindar desde la humildad y se debe de acompañar también de responsabilidad y de honestidad.
Muchas gracias a la Parroquia de la Merced y ahora le vamos a pasar la palabra a José Enrique. Si gustas prender tu micrófono. Listo, ahí está. Sí, mira, hablamos, básicamente se juntaron las dos preguntas, ¿no? Y se hizo aquí un collage muy bueno. Una de las primeras cosas que vimos fue que necesitamos formación, sobre todo se platicó mucho del catecismo, conocimiento propio de la iglesia para poder servir. Se habló también mucho de la organización de los grupos como apoyo en el servicio y también una invitación a las demás personas para que se acerquen a la iglesia. También se habló de la presencia frecuente dentro de las parroquias. Monseñor Felipe mencionó la presencia en las parroquias. Bueno, hay que hacer una presencia frecuente y hay que trabajar en las parroquias. El conocimiento de los documentos magistrales como conocimiento propio de la iglesia. La apertura hacia los demás hermanos, ser imagen amable, como lo acaba de mencionar ahorita la Iglesia de la Merced. Presencia con los ausentes, ya sea por enfermedad, porque no se pueden acercar o porque tienen algún impedimento. Como iglesia hay que estar cercanos a ellos. Se habló también del apoyo al párroco, tanto en los proyectos que él tiene como en los proyectos que ya se tienen y que hay que darle seguimiento. También se tocó un tema muy interesante que es la división en las parroquias por el número de grupos que hay. Cada grupo hace su trabajo, cada grupo jala agua para su molino, pero no hay una sinodalidad dentro de los grupos. Entonces se habló que se tiene que trabajar mucho en eso. Y para eso se dieron 3 puntos: ver, iluminar y actuar. Prácticamente eso sería un trabajo entre los servidores y el párroco propiamente, porque es quien a fin de cuentas pues es como el líder de la comunidad, ¿no? El líder de la parroquia. También se habló de la valorización de la espiritualidad de los grupos, precisamente para poder sacar el provecho que esos grupos tienen dentro de los trabajos parroquiales. Hablamos de congruencia. También, si somos iglesia, tenemos que actuar como iglesia. También se tocó el tema del querigma. Unas veces que ya recibimos ese llamado de Cristo y tenemos ese encuentro, bueno, eso hay que llevarlo a la comunidad. Y por último, la aceptación que hay que tener hacia los demás grupos y hacia el trabajo de párroco y hacia los demás trabajos de comunidad. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante eso que nos comenta San Jerónimo y nuestro hermano José Enrique. Pasamos ahora el micrófono a Ramón Quintana. Adelante, no se escucha. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Ahí está. Ahí lo escuchamos. Adelante. Muy bien. Buenas noches, gracias. Estuvimos platicando en la sala las respuestas que se comentaron sobre la primera pregunta. ¿Cómo se puede vivir la comunión sinodal en la iglesia? Primeramente, y que ya se comentó en anteriores, la unidad. Debemos procurar unidad. Debemos tener obediencia. Debemos escuchar y debemos tener comprensión con la jerarquía de la iglesia. Debemos seguir el camino que traza el obispo a través de los sacerdotes. Pero por otro lado, también se comentó que no se trata solamente de ser pasivos. También se debe proponer lo que yo creo, pero sin imponer. Solo proponer, sobre todo en los desafíos de la nueva evangelización. Eso fue con respecto a la primera pregunta. En la segunda, ¿qué pasos concretos tiene que dar un servidor o agente pastoral en su parroquia? Primeramente, que nos escuchemos, tomarnos en cuenta los agentes de pastoral y no solo esperar que todo venga de arriba. Tomar en cuenta diversas opiniones. También se comentó que esta asamblea, dijeron que como que llegó en forma anticipada y se propone que se repita esta asamblea, pero partiendo de todo lo que resulte de esta,
y que se haga presencial y que nos escuchemos todos, que escuchemos a la jerarquía y que la jerarquía nos escuche. Y por último, debemos procurar, tener hermandad, que debemos pertenecer, pero también permanecer. Eso fue lo que se comentó en esta sala. Gracias. No, gracias por compartirlo. Y ahora vamos a pasar de la zona Mayo al Santuario de Guadalupe. Si gustan abrir su micrófono, por favor. Sí, claro. Aquí estuvimos aportando a algunas opiniones y decíamos que coincidimos con algunos que ya participaron, que es estar en comunión entre los grupos parroquiales, la feligresía y nuestro párroco. De igual forma, compartir hacia aquellos que solamente participan en la celebración de la Santa Misa los domingos y que no pertenecen a algún grupo parroquial, hacerles del conocimiento, pues esta transición, esta preparación que la Iglesia se está llevando a cabo para el sínodo de los obispos, vivir esta sinodalidad y que no solo quienes pertenecemos a grupos parroquiales, sino hacerlo extensivo a la feligresía y dentro de cada una de las parroquias, pues aprovechar, ¿no?, en la celebración de la Santa Misa para llegar a estos fieles, ¿no?, que normalmente no están dentro de los grupos parroquiales. Y algunas otras aportaciones que ya las compartieron. Muchas gracias al Santuario de Guadalupe. Creo que también tenía levantada la mano el Santuario de Guadalupe, creo que de Guatabampo. No sé si gusten abrir el micrófono y compartir. Buenas noches. Mira, la primera pregunta lo platicamos aquí en la sala junto con nuestro sacerdote. ¿Cómo se puede vivir la comunión sinodal en la iglesia? Sintetizando, poniendo en común las cualidades, carismas y actitudes, ¿no? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué pasos concretos tienes que dar un servidor o un agente pastoral en su parroquia para vivir en sinodalidad? Tener generosidad, perseverancia, preparación, puntualidad en el servicio, obediencia a la acción apostólica. Ahí se encierra todo, ¿no? Si no hay generosidad y no hay compromiso, pues no podemos llevar a cabo, ¿no?, lo que se nos está pidiendo. Entonces, así sintetizadamente es lo que lo platicamos aquí en la sala junto con nuestro padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pasamos la palabra ahora a Xochitl Barco. Adelante, Xochitl. ¿Qué hice? No sé qué hice. Ahí estás, te escuchamos. Algo le piqué, perdón. Buenas noches. Bueno, agregando un poquito de lo que ya habían compartido algunos compañeros de San Jerónimo, una de las cosas que se habló en el grupo que se nos, bueno, a mí en lo personal cuando lo compartieron se me hace así como muy importante, es que haya realmente una cercanía confiada, confiable y con el sacerdote guía, pues, ¿no?, de la comunidad. Como que de repente en algunos lugares, en lugar de tener confianza, se les tiene miedo y esa parte, pues, obvio es un obstáculo de entrada que no permite muchas cosas. Eso de entrada. Y otra, que haya realmente un conocimiento de toda la estructura, pues todos los grupos que componen la parroquia, la iglesia, y saber cuál es la misión y el propósito de cada uno en cuanto a función, o sea, conocer bien toda esta parte del quehacer de los apostolados y que haya una comunicación e integración intergrupal e intragrupal, o sea, hacia adentro y hacia todas las demás áreas y en conexión con aparte de los movimientos que hay dentro de la propia parroquia a la que se pertenece, junto con las demás parroquias que hay, o sea, de repente hay movimientos desconectados unos de otros, se empalman actividades, yo quiero ir acá, pero luego no puedo ir a este porque voy a uno o voy a otro, entonces como que haya una sincronicidad en ese sentido para poder estar Quedan 30 conectados. segundos. Listo, bye, gracias. Gracias, Xochitl. Pasamos ahora la palabra a Leti Esquer.
Si gusta abrir su micrófono. Leti Esquer. Bueno, parece que no está. Seguimos con Gonzalo Domínguez. Si gusta abrir el micrófono, Chalo. Ya bajó la mano, creo que no quería participar. Bueno, Teresa. No, sí, aquí estoy. Ok, muy bien, adelante. Sí, a manera de síntesis de lo que hemos estado abordando en esta asamblea, pues cómo se puede vivir la comunión sinodal en la iglesia, vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. De esa manera estaremos en comunión. La unidad sacramental es fundamental, así como lo vemos en el Evangelio, como los sarmientos unidos a la vid. Y de los pasos concretos, primero que nada, estipulamos que la vida sacramental, sobre todo la Eucaristía y de donde mana, ¿no? Todos los dones, ¿no? Y hacia donde tiende toda la actividad de la iglesia, la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. También acompañar las necesidades espirituales y materiales de los más necesitados, no ser ciegos ante ellos, ser como los buenos samaritanos de la parroquia. 30 segundos. Formación y catequesis para conocer nuestra fe, conocer el Evangelio, más concretamente a Jesucristo, y ser responsables de los que estamos comprometidos, ya sea en algún apostolado o en algún servicio en específico en nuestra parroquia. Y también estar escuchando la voz del pastor, es decir, de nuestro obispo y de nuestros párrocos respectivos. Gracias. Gracias, Gonzalo. Ahora vamos a seguir con Teresa, si gusta abrir su micrófono. Teresa, secretaria, si gusta abrir su micrófono, no se escucha. Ok. Ahí está, adelante. De San José, ¿verdad? La primera pregunta, ¿verdad? Es estar en comunicación con nuestro párroco, ¿verdad? Celebrar los sacramentales, tener humildad, ser unidos, ¿verdad? Vivir los valores evangélicos. ¿Sí? El compartir, ¿verdad? Con los demás, los conocimientos que nosotros tenemos en nuestra iglesia y llamarlos, ¿verdad? A que se acerquen a nuestra iglesia. Ser unidos, tener comunicación en la pregunta número 1, ¿verdad? En la pregunta número 2 es ser servidores propositivos, dar nuestro tiempo al servicio de la iglesia, en el acompañamiento con nuestro párroco, trabajar en equipo, evangelizando, reactivar los grupos, ser coherentes con el ser y el hacer, ser luz y sal en nuestro camino. Es todo. Muchísimas gracias por su aportación. Ahora vamos a pasar con Verónica. Si gustas abrir tu micrófono, Verónica. Listo, buenas noches. Con la primera pregunta, pues sería redundar en lo mismo y me voy a pasar a la 2, porque casi todos abarcaron lo mismo. En la segunda, nosotros lo dividimos en varios incisos. En el inciso que tenemos como primero es tener un compromiso desde donde estemos sirviendo, comprometernos y tener constancia. Número 2, reorganizarnos, porque con esto de la pandemia como que nos dispersamos y como que reagruparnos. Número 3, superar egos, trabajar desde la humildad, permitir que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Y si, por ejemplo, yo era antes coordinador y ahora pues me removieron a otra parte, olvidarte de eso porque a final de cuentas somos parte del cuerpo de Cristo y dejar esa parte. Siguiente punto, interesarnos en las actividades que realice nuestra iglesia o nuestra parroquia, pero de forma activa. Y caminar juntos desde una forma propositiva, no solamente ir, proponer, ser activos, trabajar. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Y ahora vamos a seguir con Gregorio. Adelante, Gregorio. Sí, gracias. Eso es precisamente de la comunión de la sinodalidad, es precisamente, hablamos de toda la iglesia,
yo tengo ya hace muchos años, ya 20, para que se informen las demás personas, junto con Enrique Rodríguez, un programa que estamos llevando a cabo a través de la radio y de los medios sociales. Y este camino de solidaridad hemos invitado a muchas personas y muchos han acudido a pedirnos apoyo, pero tenemos las puertas abiertas de este programa de Labrador para todos. Este es un camino de solidaridad. Y las herramientas es darnos a conocer precisamente a toda la iglesia diocesana y universal, porque nuestro programa llega a muchas partes. Utilicemos pues las herramientas. Ya lo dijo don Felipe precisamente, todos tenemos que formar un grupo fuerte y debemos de aprovechar las herramientas que nos proporciona precisamente la Santa Madre Iglesia. En la Pastoral de la Comunicación, donde pertenezco también, nosotros tenemos precisamente muchas veces, tenemos que redundar en algunos temas porque pedimos aportaciones, pedimos que nos escuchen, pero desafortunadamente tenemos poca conciencia de las demás personas, de las necesidades que hay en cada parroquia. Nosotros transmitimos los lunes y los jueves de 8 a 9 de la noche por la Romántica 96. 30 segundos. Y sobre todo también por las Facebook para que se enteren, hagan uso de las herramientas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio, y muchas gracias a todos por compartir. Creo que es muy enriquecedor escuchar las diferentes realidades y los pensamientos de cada decanato y de cada persona, ¿no? Ahora le vamos a pasar la palabra y la cámara al padre Aníbal. Adelante, padre.